La dictadura bancaria y el sistema monetario de deuda existe en cada país del mundo. Están trabajando para mantener este control apretado, dado que si un país se libera de esta dictadura y emite su propia moneda libre de deuda, poniendo así el ejemplo para todos los demás de lo que sería un sistema honesto, sería suficiente para colapsar este sistema viciado alrededor del mundo. La lucha de los financieros internacionales para instalar su fraudulento sistema monetario de deuda ha sido particularmente viciado en los Estados Unidos desde su misma fundación, y hechos históricos demuestran que varios estadistas norteamericanos estaban bien conscientes del sistema monetario deshonesto que los financieros querían imponer en el país, así como de sus nocivos efectos. Estos estadistas fueron auténticos patriotas que hicieron todo lo posible para conservar en los Estados Unidos un sistema monetario honesto, libre del control de los financieros. Los financieros hicieron todo lo que estuvo en su poder para mantener en las tinieblas esta faceta oscura de la historia de los Estados Unidos por temor a que el ejemplo de estos patriotas pudiera ser imitado actualmente. He aquí los hechos que los financieros quisieran fueran ignorados por la población mundial. La población más feliz. Estamos en 1750. Los Estados Unidos de América aún no existen. Solo son las 13 colonias del continente americano que forman la Nueva Inglaterra, una posesión de la Madre Tierra, Inglaterra. Benjamin Franklin escribió sobre la población de ese tiempo. Era imposible encontrar una población más feliz y próspera sobre la superficie del globo. Dirigiéndose a Inglaterra para representar los intereses de las colonias, se le preguntó a Franklin cómo era posible que contara sobre la prosperidad de estas mientras la madre tierra era azotada por la pobreza. Muy simple, replicó Franklin, en las colonias emitimos nuestro propio dinero. Lo llamamos certificados de las colonias. Lo emitimos en la proporción adecuada para lograr que los productos pasen fácilmente de los productores a los consumidores. De esta forma, creando nuestro propio dinero, controlamos su poder adquisitivo y no tenemos que pagar interés a nadie. Los banqueros ingleses, al haber sido informados de esto, pasaron una ley al Parlamento británico prohibiendo a las colonias el emitir su propio dinero y les exigieron utilizar únicamente el dinero deuda de oro o plata proporcionado en cantidades insuficientes por los banqueros ingleses. De esta forma, el medio circulante de intercambio fue reducido a la mitad. En un año, declaró Franklin, las condiciones se revirtieron y la era de prosperidad terminó, instalándose así la depresión, a tal grado que las calles de las colonias estaban repletas de desempleados. Después estalló la revolución contra Inglaterra seguida por la Declaración de Independencia de 1776. Los libros de historia erróneamente nos enseñan que fue el impuesto sobre el té lo que propició la revolución. Pero Franklin lo establece claramente. Las colonias gustosamente habrían aceptado el impuesto al té y a otras cosas, si no hubiera sido por la pobreza causada por la mala influencia de los banqueros ingleses sobre el Parlamento, lo que provocó el nacimiento del odio hacia Inglaterra y el estallido de la revolución. Los padres fundadores de los Estados Unidos, teniendo todos estos hechos en mente y para protegerse a sí mismos contra la explotación de los banqueros internacionales, tuvieron buen cuidado de claramente expresar en la Constitución americana, firmada en Filadelfia en 1787, artículo 1, sección 8, párrafo 5. El Congreso tendrá el poder de acuñar su moneda y regular su valor. El Banco de los Banqueros. Pero los banqueros no se rindieron. Su agente, Alexander Hamilton, fue nombrado secretario del Tesoro, el equivalente a nuestro ministro de Finanzas, en el gabinete de George Washington, y abogó por el establecimiento de un banco federal, propiedad de intereses privados, y la creación del dinero deuda mediante argumentos falsos como el siguiente. Una deuda nacional, si no es excesiva, será para nosotros una bendición nacional. La sabiduría del gobierno se mostrará en nunca confiar a sí mismo la peligrosa y seductora idea de expedir su propio dinero.
Hamilton también les hizo creer que únicamente el dinero deuda emitido por bancos privados sería aceptado en las transacciones con el extranjero. Thomas Jefferson, secretario de Estado, se opuso fuertemente a tal proyecto, pero el presidente Washington finalmente se dejó convencer por los argumentos de Hamilton. Así que un banco federal fue creado en 1791, el Banco de los Estados Unidos, con una licencia de 20 años. Aunque se le llamó Banco de los Estados Unidos, realmente fue el Banco de los Banqueros, dado que no le pertenecía a la nación, sino a los individuos que poseían las acciones, a los banqueros privados. Este nombre, Banco de los Estados Unidos, fue elegido a propósito para engañar a la población y hacerles creer que eran ellos los dueños del banco, lo cual no fue el caso. La concesión del Banco de los Estados Unidos terminó en 1811 y el Congreso votó en contra de su renovación, gracias a la influencia de Thomas Jefferson y de Andrew Jackson. Si el Congreso, dijo Jackson, tiene el derecho constitucional para emitir su propio dinero, este le fue dado para él mismo y no para ser delegado a individuos o corporaciones. Así terminó la historia del primer banco de los Estados Unidos. Pero los banqueros no jugaron su última carta. Los banqueros declaran la guerra. Nathan Rothschild, del Banco de Inglaterra, emitió un ultimátum. O se nos otorga la solicitud de renovación o los Estados Unidos se verán a sí mismos envueltos en una guerra desastrosa. Jackson y los patriotas norteamericanos no creían que el poder de los banqueros internacionales se extendiera a tal grado. Ustedes son una guarida de ladrones viperinos, les dijo Jackson, yo me encargaré de exterminarlos, y por el eterno Dios, yo los exterminaré. Nathan Rothschild emitió la siguiente orden. Enséñenles a esos impertinentes norteamericanos una lección. Regresémoslos al estatus de colonia. El gobierno británico declaró la guerra en 1812 contra los Estados Unidos. El plan de Rothschild era empobrecerlos a tal grado a través de la guerra, que los legisladores tendrían que buscar ayuda financiera, la que, claro, se les daría únicamente a cambio de la renovación de la concesión del Banco de los Estados Unidos. Miles fueron muertos, pero, ¿eso qué le importó a Rothschild? Él había logrado su objetivo. El Congreso de los Estados Unidos le otorgó la renovación en 1816. Abraham Lincoln es asesinado. Abraham Lincoln fue electo presidente en 1860 bajo la promesa de abolir la esclavitud de los negros. 11 estados sureños a favor de la esclavitud humana de la raza negra decidieron separarse de la Unión, separándose así de los Estados Unidos. Ese fue el inicio de la Guerra Civil, 1861 a 1865. Lincoln, escaso de dinero para financiar los esfuerzos del norte, acudió a los banqueros de Nueva York, quienes accedieron a prestarle dinero a tasas de interés variable de 24 a 36%. Lincoln se rehusó, sabiendo perfectamente bien que esto era usura y que llevaría a los Estados Unidos a la ruina. Pero su problema de dinero no se había arreglado. Su amigo en Chicago, el coronel Dick Taylor, vino en su ayuda y le propuso una solución. Solo haz que el Congreso pase un comunicado autorizando la emisión de notas legales del Tesoro y paga con ellas a los soldados y sigue adelante y gánales la guerra también a ellos. Esto fue lo que hizo Lincoln y ganó la guerra. Entre 1862 y 1863, en plena conformidad con las provisiones de la Constitución, Lincoln ordenó la emisión de $450.00 millones de greenbacks libres de deuda para conducir la guerra civil. Estos billetes del tesoro fueron llamados greenbacks por la gente porque fueron impresos con tinta verde. Lincoln llamó a estos greenbacks la mayor bendición que los americanos pudieron haber tenido. Una bendición para todos menos para los banqueros, dado que esto estaba terminando con su plan de controlar la emisión de dinero y el crédito a la nación al ser emitidos ya con una carga de interés. Así que hicieron todo lo posible por destruir a estos greenbacks y sabotear el trabajo de Lincoln. Lord Gosen, vocero de los financieros, escribió en el London Times,
cita tomada de Quien dirige a América por TKV y reproducida en El dinero martirizado de Lincoln por el Dr. R.E. Si esta perversa política financiera, que tuvo su origen en Norteamérica, hubiera prevalecido hasta lograr su establecimiento, entonces el gobierno habría emitido su propio dinero sin costo. Hubiera pagado todas sus deudas y estaría libre de ellas. Tendría todo el dinero necesario para llevar adelante su comercio. Se hubiera vuelto próspera sin precedente en la historia del mundo. Tal gobierno debe ser destruido o destruirá a toda monarquía en el globo. La monarquía de los prestatarios de dinero. Primero, para desacreditar a los greenbacks, los banqueros persuadieron al Congreso a que votara una cláusula de excepción en febrero de 1862, que decía que los greenbacks no podían utilizarse para pagar el interés de la deuda nacional, ni los impuestos, ni bonos de importación. Entonces, en 1863, después de haber financiado la elección de suficientes senadores y representativos, los banqueros lograron que el Congreso revocara la ley Greenback en 1863 y pusiera en su lugar el Acta Nacional Bancaria. El dinero tenía que ser emitido con interés por bancos privados. Esta acta también estableció que los greenbacks tenían que retirarse de la circulación tan pronto como regresaran al tesoro como pago de impuestos. Lincoln protestó acaloradamente, pero su objetivo más urgente era ganar la guerra y salvar la Unión, lo que le obligó a relegar, para después de la guerra, el veto que estaba planeando contra el acta y la acción que tomaría contra los banqueros. Sin embargo, Lincoln declaró: tengo dos grandes enemigos, el ejército del sur frente a mí y los banqueros en la retaguardia. Y de los dos, los banqueros son mis mayores adversarios. Lincoln fue reelecto presidente en 1864 y dejó bien claro que atacaría el poder de los banqueros una vez terminada la guerra. La guerra terminó el 9 de abril de 1865, pero Lincoln fue asesinado 5 días después, el 14 de abril. A esto le siguió una tremenda restricción de crédito organizada por los bancos. El dinero en circulación en el país, que era en 1866 de 1907 millones, representando $50.46 para cada ciudadano americano, había sido reducido a $605 millones en 1876, representando $14.60 per cápita. El resultado: en 10 años, 56,446 fracasos comerciales, representado una pérdida de $2 billones. Y esto no fue suficiente, los banqueros redujeron el dinero en circulación a $6.67 en 1887. William Jennings Bryan. Los bancos tienen que retirarse a pesar de todo. El ejemplo de Lincoln se grabó profundamente en las mentes de algunos, perdurando hasta 1896. Ese año, el candidato presidencial para los demócratas era William Jennings Bryan y, una vez más, los textos de historia nos dicen que fue algo muy bueno que no haya tenido éxito en llegar a la presidencia, pues estaba totalmente en contra del dinero de los banqueros, del dinero emitido como deuda y en contra del estándar del oro. Bryan declaró: decimos en nuestra plataforma que creemos que el derecho de emitir dinero es función del gobierno. Creemos eso. Quienes se oponen a ello nos dicen que la emisión del dinero es función del banco y que el gobierno debe salirse del negocio bancario. Yo les digo que la emisión del dinero es función del gobierno y que son los bancos los que deben salirse del negocio del gobierno. Cuando hayamos restaurado el dinero en la Constitución, todas las otras reformas necesarias son posibles, pero mientras esto no se haga, ninguna otra reforma puede llevarse a cabo. La Reserva Federal. El más grande consorcio. Finalmente, el 23 de diciembre de 1913, el Congreso de los Estados Unidos votó el Acta de la Reserva Federal, que le quitó al Congreso el poder de crear el dinero, dándoselo a la Corporación de la Reserva Federal. Uno de los raros congresistas que habían comprendido todo este asunto puesto en juego en el acta, el representativo Charles Allenberg Sr.
República de Minnesota, padre del famoso aviador, dijo. Esta acta establece el más grande consorcio sobre la Tierra. Cuando el presidente, Wilson, firme este documento, el gobierno invisible del poder monetario será legalizado. El peor crimen legislativo de todos los tiempos es perpetrado por este documento bancario. La educación de la gente. ¿Qué les permitió a los banqueros el finalmente obtener el monopolio absoluto del control del crédito en los Estados Unidos? La ignorancia de la población sobre el asunto económico. John Adams le escribió a Jefferson en 1787. Todas las perplejidades, confusión y dolor en América se deben, no a los defectos de la Constitución, no al deseo de honor y virtud, sino a la ignorancia respecto a la naturaleza de la moneda, del crédito y de su circulación. El secretario del Tesoro de Lincoln, Salmon B. Chase, declaró públicamente, justo después de pasarse el Acta Nacional Bancaria en 1863. A través de mi agencia, el Tesoro, al promover el pase del Acta Nacional Bancaria, he cometido el mayor error financiero de mi vida. Se ha construido un monopolio que afecta a cada interés en el país. Debería ser repelida, pero antes de que eso pueda lograrse, la gente debe ser puesta de un lado y los banqueros de otro, en un concurso como nunca antes se ha visto en este país. Y, finalmente, el fabricante automotriz, Henry Ford, dijo: si la gente de nuestro país comprendiera nuestro sistema económico y bancario, creo que tendríamos una revolución antes de mañana. La educación de la gente, esa es la solución. El crédito social establecería una economía donde todo estuviera organizado para servirle a la persona humana, desarrollar la propia responsabilidad, crear gente comprometida. El obstáculo no es financiero ni el político, ni ningún otro enemigo de este tipo. El obstáculo recae en la pasividad de muchos cristianos que, conociendo su fe y responsabilidad, le dejan el trabajo a otros para evangelizar y actuar. Resumiendo, es nuestro rechazo a tomar nuestras responsabilidades lo que retrasa la implantación del crédito social, de un sistema monetario honesto. Mucho se le pedirá al que mucho se le ha dado. LT 12,48. Cada uno debe examinar su conciencia. La verdadera conversión personal pondrá en camino un sistema que beneficie a la humanidad. En principio, se ha de establecer como ley general y perpetua que las asociaciones de personas se han de constituir y gobernar de tal modo que proporcionen los medios más idóneos y convenientes para el fin que se proponen, consistente en que cada miembro de la sociedad consiga, en la medida de lo posible, un aumento de los bienes del cuerpo, del alma y de la familia. Pero es evidente que se ha de tender, como fin principal, a la perfección de la piedad y de las costumbres, y asimismo que a este fin habrá de encaminarse toda la disciplina social. De lo contrario, degeneraría y no aventajaría mucho a ese tipo de asociaciones, si no tiene ninguna razón religiosa. Por lo demás, ¿de qué le serviría a la persona haber conseguido, a través de la asociación, abundancia de cosas, si peligra la salvación de su alma por falta del alimento adecuado? ¿Qué aprovecha al hombre conquistar el mundo entero si pierde su alma? MT 16,26. Cristo nuestro Señor enseña que la nota característica por la cual se distinga a un cristiano de un gentil debe ser esa precisamente. Eso lo buscan todas las gentes. Vosotros buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Vid. 6,32-33. La propuesta del crédito social es aceptada por el Congreso americano en 1932. Es que la educación de las personas es necesaria. Una vez que la presión del público es suficientemente fuerte, todos los partidos estarán de acuerdo con la propuesta. Un buen ejemplo de esto puede encontrarse en el decreto de Goldsboro de 1932, que fue descrito por un autor como un decreto del crédito social y la muy cercana y casi desapercibida reforma monetaria para el establecimiento de un sistema de dinero realmente legítimo en los Estados Unidos. Una mayoría aplastante del Congreso americano, 289 a 60, lo favoreció ya en 1932.
y en una forma u otra ha persistido subsecuentemente. Solo la fútil espera de que un nuevo presidente, Roosevelt, podría restaurar la prosperidad sin abandonar el sistema de dinero-crédito que América había heredado del crédito social para que se vuelva ley sobre la tierra. A través de 1936, cuando el nuevo tratado, la solución de Roosevelt, había demostrado ser incapaz de eficazmente combatir la depresión, los defensores del crédito social regresaban de nuevo con fuerza. El último esfuerzo significante por ganar su adopción fue en 1938. W. Turner, Dinero Estable, pa. 167. Incluso se mencionaron el dividendo y el descuento compensado, dos partes esenciales del crédito social, en este decreto que era la propuesta Goldsborough, después que el representante democrático de Maryland, T. Ian Goldsborough, lo presentó por primera vez en la Casa de los Comunes, el 2 de mayo de 1932. Dos personas que apoyaron el decreto llaman nuestra atención sobre todo. Robert L. Owen, senador de Oklahoma de 1907 a 1925, director del Banco Nacional durante 46 años, y Charles G. Binderup, representante de Nebraska. Owen publicó un artículo, en marzo de 1936, en la publicación de J. J. Arpege, el instructor del que Louis Eben era el editor auxiliar. Él pronunció varios discursos en radio en los Estados Unidos durante la Depresión, explicando los efectos perjudiciales del control de crédito a través de intereses privados. Robert Owen declaró en la Cámara de los Diputados, el 28 de abril de 1936. El proyecto de ley que él, Goldsborough, entonces había presentado, con la aprobación del Comité de la Banca y Moneda de la Cámara, y yo creo era prácticamente un informe unánime. Fue debatido durante 2 días en la Cámara, un proyecto de ley muy simple, declarándolo ser la política de los Estados Unidos restaurar y mantener el valor del dinero, y dirigir la Secretaría del Tesoro, Hacienda, los oficiales del Consejo de la Reserva Federal, y los bancos de la Reserva para hacer eficaz aquella política. Eso era todo, pero bastante, y esto pasó, no por un voto partidista. Había 117 republicanos que votaron a favor de aquel proyecto, que fue presentado por un demócrata, y pasó por 289 a 60, y de los 60 que votaron en contra, solo 12, por la voluntad de la gente, permanecieron en el Congreso. Fue derrotado por el Senado, porque realmente no fue entendido. No hubo discusión suficiente de ello en público. No había una opinión pública organizada en apoyo de ello. Otra vez, la educación es la cuestión principal. Republicanos y demócratas igualmente lo apoyaron, así no había ninguna necesidad de un tercer o ninguna clase de partido de crédito social. Además, Owen confesó que la única cosa que faltaba era la educación de la población, una fuerza entre la gente. El proyecto de ley de Goldsborough era titulado una ley para restaurar al Congreso su poder constitucional de emitir dinero y regular el valor del mismo, para proporcionar ingresos monetarios a la gente de los Estados Unidos en un poder adquisitivo fijo y equitativo del dólar, amplio siempre para permitir a la gente que pueda comprar bienes y servicios requeridos en capacidad plena de las industrias e instalaciones comerciales de los Estados Unidos. El sistema presente de emisión del dinero por iniciativa privada para la ganancia, que causa inflaciones desastrosas recurrentes y deflaciones, deberá cesar. Cerrar comillas. El proyecto de ley también hizo la provisión para un descuento en los precios para ser compensado y para un dividendo nacional para ser emitido, comenzando en $5 por mes, en 1932, a cada ciudadano de la nación. Varios grupos se declararon en apoyo del proyecto de ley, acentuando que el proyecto de ley proporciona los medios para controlar la inflación. Ignorancia entre la población. El opositor más ardiente en el Senado era Carter Glass, un partidario feroz de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Banco privado cuyos dueños son 8 familias de banqueros, y antiguo secretario del Tesoro, Hacienda. Además,
Henry Morgenthau, entonces secretario de Roosevelt del Tesoro, que estuvo fuertemente opuesto a cualquier reforma monetaria, dijo que primero debería aprobarse el nuevo trato de Roosevelt. Lo que sobre todo ayudó a los opositores al proyecto de ley fue la casi ignorancia sobre el asunto del dinero entre la población, y hasta en el Senado. Algunos senadores, no sabiendo nada sobre la creación del dinero, crédito, por los bancos, gritaban: "El gobierno no puede crear el dinero así. Esto causará una inflación galopante". Y los otros, admitiendo la necesidad del dinero sin deuda, se interrogaron sobre la necesidad de un dividendo, o del descuento compensado. Pero todas estas objeciones realmente desaparecen después de un estudio serio del crédito social. Citas sobre el asunto del dinero. Déjenme emitir y controlar el dinero de la nación, y no me importa quién escriba sus leyes. Mayer Amschel Rothschild, 1744 a 1812, padre fundador de la finanza internacional. La historia registra que los cambiadores de dinero han usado toda forma de abuso, intriga, engaño, y medios violentos posibles para mantener su control sobre los gobiernos, controlando el dinero y su emisión. Presidente estadounidense James Madison. El poder del dinero denuncia, como enemigos públicos, a todos quienes preguntan sus métodos o dan luz sobre sus delitos. Guillermo Jennings Bryan. Quien quiera que controle el volumen del dinero en cualquier país es el maestro absoluto de toda la industria y el comercio. Presidente estadounidense James A. Garfield. La banca fue concebida en la iniquidad y nacida en el pecado. Los banqueros poseen la tierra. Quítensela, pero déjenles el poder de crear el dinero y el control del crédito, y con el rápido movimiento de una pluma, ellos crearán bastante dinero para comprarla otra vez. Retírenles el gran poder de los banqueros, y todas las grandes fortunas como la mía desaparecerán, y estas deberían desaparecer, ya que así sería un mundo mejor y más feliz para vivir. Pero si ustedes quieren seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar el coste de su propia esclavitud, déjenles seguir creando el dinero y controlando el crédito. Cerrar comillas. Sir Josiah Stamp, director del Banco de Inglaterra, 1940. El proceso por el cual los bancos crean el dinero es tan simple que la mente es repelida. John K. Galbraith, en dinero. De dónde vino, a dónde fue, p. 29. Los bancos crean realmente el dinero. Ellos lo han estado haciendo durante mucho tiempo, pero no se han dado cuenta completamente, y no lo han admitido. Muy pocos lo hicieron. Usted lo encontrará en toda clase de documentos, libros de texto financieros, etc. Pero en los años intermedios, y debemos ser todos absolutamente francos sobre estas cosas, hubo un desarrollo de pensamiento, hasta que hoy yo dudo muchísimo si usted conseguiría a muchos banqueros prominentes que intenten negar que los bancos creen el crédito. Cerrar comillas. H.W. White, presidente de los Bancos Asociados de Nueva Zelanda, de la Comisión Monetaria de Nueva Zelanda, 1955. Thomas Edison y Henry Ford. Concluyamos esta lección con las citas de dos grandes ciudadanos americanos. Thomas Edison. Desde el principio de nuestra historia, algunos grandes hombres de América han procurado romper la estampa hamiltoniana, la política de dinero de deudas de Alexander Hamilton. En nuestra política M. A. Rothschild, James Madison, G. J. Bryan, J. A. Garfield, Sir Josiah Stamp, J. K. Galbraith, 8 diplomado DSI, asignatura B. Monetaria a fin de sustituirla con una oferta de dinero estable medida con las exigencias físicas nacionales. La carencia del entendimiento público y oficial, combinado con el poder de intereses bancarios quienes han imaginado un interés concedido al sistema caótico presente, ha frustrado hasta ahora todo esfuerzo. No permitan que ellos les confundan con el grito del papel moneda. El peligro del papel moneda es exactamente el peligro del oro. Si usted recibe demasiado, no es nada bueno. Hay solo una regla para el dinero, y es el tener lo suficiente para continuar con todo el comercio legítimo que espera moverse. Demasiado poco y demasiado, son ambos malos.
pero lo suficiente para mover al comercio, suficiente para prevenir estancamiento, por una parte, no bastante para permitir especulación, por otra parte, es la proporción adecuada. Si los Estados Unidos adoptarán esta política de aumentar su riqueza nacional sin contribuir al coleccionista de interés, ya que la deuda pública entera está hecha de cargos de interés, entonces usted verá una era de progreso y de prosperidad en este país como nunca podía haber venido de otra forma. Y una llamada de Henry Ford. La juventud que pueda resolver la situación del dinero hará más para el mundo que todos los soldados profesionales de la historia.